México es un país lleno de historia, cultura y tradiciones, pero también guarda relatos que parecen sacados de una pesadilla. Casos reales que impactaron a la sociedad, dejaron preguntas sin respuesta y marcaron para siempre la memoria colectiva. Hoy te contaré algunos de los casos más perturbadores ocurridos en México. Historias reales. Algunas resueltas. Otras no tanto. En medio de campos silenciosos, lejos de las carreteras principales y de la mirada cotidiana, se encontraba el rancho Izaguirre. A simple vista, parecía un terreno más del paisaje rural de Teuchitlán, Jalisco. Un lugar donde nadie sospecharía que, tras sus cercas, se escondía una de las realidades más oscuras del crimen organizado en México. Durante años, ese rancho fue un sitio de sombras. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Y donde muchos entraron sin saber si volverían a salir. Según investigaciones y testimonios posteriores, muchas de las personas que llegaron al rancho no lo hicieron por voluntad propia. Fueron atraídas con ofertas falsas de trabajo, empleos de seguridad, choferes, construcción, sueldos altos y sin requisitos. La promesa era simple. La realidad, brutal. Una vez ahí, los teléfonos eran retirados. La comunicación con el exterior desaparecía. Y el control pasaba completamente a manos del grupo criminal. El rancho Izaguirre no era solo un punto de resguardo. Funcionaba como un centro clandestino de reclutamiento y entrenamiento, presuntamente ligado al CJNG. Quienes eran retenidos ahí eran sometidos a entrenamientos físicos extremos, pruebas de resistencia, castigos violentos, humillaciones constantes. El objetivo no era solo enseñar a usar armas, era romper la voluntad, eliminar el miedo o reemplazarlo por uno más grande. De acuerdo con versiones recabadas por autoridades y sobrevivientes, quienes no cumplían con las órdenes, se debilitaban o intentaban huir, podían ser brutalmente castigados. Algunos nunca volvieron a ser vistos. El rancho se convirtió así en un lugar de selección cruel. Quienes servían, seguían adelante. Quienes no, simplemente desaparecían. Fue tras operativos de seguridad que las autoridades lograron asegurar el rancho Izaguirre. Lo que encontraron confirmó los peores temores. Evidencias de retención forzada, rastros de entrenamiento armado, condiciones inhumanas de encierro. Indicios claros de violencia sistemática. El lugar fue sellado, pero las preguntas apenas comenzaban. El caso del rancho Izaguirre no es un hecho aislado. Es parte de un patrón. Un recordatorio de que, en distintas regiones del país, existen sitios similares, utilizados para alimentar las filas del crimen organizado a través del miedo, la tortura y la desaparición. No es solo una historia de narco. Es una historia de jóvenes perdidos. De familias que nunca recibieron respuestas. De un país donde hay lugares a los que nadie quiere mirar. Pero que existen. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena aquí? Si hay otra una baja, lo mejor es no lo dejan en las familias. Ya estamos hartos, es una burla. Venimos de Nayarit, junto con más compañeros de otros estados. ¿Para qué? Para que nos den un tour como que si fuera museo, como que si fueran locaciones de una película de terror. No se vale, eso es circo. El 17 de octubre de 2019, Culiacán dejó de ser una ciudad normal. En cuestión de horas, las calles se llenaron de balas, el miedo se apoderó de la población. Y el Estado mexicano tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Ese día, México vio algo que muchos creían imposible. Una ciudad sitiada. Un operativo fallido. Y una captura que terminó en liberación. La mañana avanzaba con aparente normalidad cuando fuerzas federales ejecutaron un operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El objetivo fue localizado en un fraccionamiento residencial de Culiacán. La orden era clara, detenerlo. Pero lo que parecía una operación controlada, rápidamente se convirtió en caos.
Minutos después de la detención, hombres armados del cártel de Sinaloa tomaron la ciudad. Bloqueos con vehículos incendiados. Disparos en avenidas principales. Ataques coordinados contra instalaciones de seguridad. Civiles atrapados en el fuego cruzado. Familias escondidas en supermercados. Niños resguardados bajo mesas, mientras afuera el sonido de las balas no se detenía. Las fuerzas federales quedaron superadas en número y armamento. Y la posibilidad de una masacre comenzaba a ser evidente. Horas después, el gobierno tomó una decisión histórica y polémica. Ovidio Guzmán fue liberado. La justificación oficial fue evitar un mayor derramamiento de sangre. Salvar vidas civiles. Para algunos, fue una decisión humanitaria. Para otros, una señal de debilidad del Estado frente al crimen organizado. Pero el mensaje ya estaba enviado. Y todo el país lo había visto en tiempo real. Videos grabados por ciudadanos circularon por redes sociales. Hombres armados patrullando libremente. Convoys del narco. Balaceras a plena luz del día. No fue una historia contada después. Fue una historia transmitida mientras ocurría. Ese día todo México observó cómo una ciudad entera era tomada por el miedo. Me dejaron tirar una Rubicon negra, una Lobo, un Mazda 6. Anda, agua. En marzo de 2010, la desaparición de Paulette Guevara Farra, una niña de 4 años, sacudió al país entero. Vivía con su familia en un departamento de Huixquilucan, Estado de México, una zona de alto nivel socioeconómico. Lo que parecía un caso urgente de búsqueda infantil terminó convirtiéndose en un símbolo de errores, contradicciones y desconfianza institucional. El 22 de marzo de 2010, Paulette fue reportada como desaparecida por su madre. Según la versión inicial, la niña había sido acostada la noche anterior y por la mañana ya no estaba en su cama. La noticia se difundió de inmediato. Se activaron alertas. La habitación fue inspeccionada. El departamento fue revisado por familiares, autoridades, peritos y medios de comunicación. Pero Paulette no aparecía. Durante los días siguientes, el caso se volvió mediático. Las entrevistas a los padres, especialmente a la madre, generaron sospechas por su actitud, inconsistencias en sus declaraciones y el manejo del lenguaje corporal, lo que alimentó teorías y especulación pública. Mientras tanto, la habitación de Paulette fue mostrada en televisión. Una y otra vez. Aún así, nadie vio nada. 9 días después, el 31 de marzo de 2010, ocurrió lo impensable. El cuerpo de Paulette fue encontrado dentro de su propia cama, entre el colchón y la base. El mismo lugar que había sido revisado múltiples veces. El mismo cuarto que había aparecido en transmisiones nacionales. La noticia provocó incredulidad inmediata. Las autoridades concluyeron que Paulette murió por asfixia accidental, argumentando que la niña, que tenía problemas motrices, quedó atrapada sin poder pedir ayuda. El caso fue cerrado sin responsables penales. Pero para gran parte de la opinión pública, la explicación no fue suficiente. El caso Paulette no solo fue trágico por la muerte de una niña. Fue perturbador porque mostró fallas profundas en la investigación, una sobreexposición mediática irresponsable y una verdad oficial que no logró convencer. En distintos momentos de los últimos años, comenzó a circular en redes sociales un video estremecedor grabado en una zona urbana de México, un perro caminando por la calle mientras cargaba lo que aparentaba ser una cabeza humana. Las imágenes, grabadas por testigos, se difundieron rápidamente debido a lo inusual y perturbador de la escena. No se trataba de una grabación cinematográfica ni de un montaje elaborado, sino de un momento cotidiano interrumpido por algo profundamente anormal. En el video se observa a un perro deambulando sin prisa, sosteniendo el objeto con el hocico, mientras personas alrededor reaccionan con sorpresa, miedo y confusión.
La escena ocurre en plena vía pública, a la luz del día, lo que aumentó el impacto psicológico del material. Posteriormente, autoridades confirmaron que sí se trataba de restos humanos relacionados con un hecho violento previo y que el animal habría encontrado el resto en un punto cercano donde ocurrió el crimen. Según reportes oficiales, el suceso estuvo vinculado a un homicidio ocurrido en la zona. El cuerpo habría sido abandonado o expuesto, y el perro, actuando por instinto, tomó una parte y la llevó consigo. No fue un acto simbólico del animal, sino una consecuencia directa de un entorno marcado por la violencia y el abandono de restos humanos en espacios abiertos. Para muchos, no fue solo un video violento, sino una imagen simbólica de un país donde la violencia puede aparecer sin aviso, incluso en escenas aparentemente normales. Las autoridades retiraron los restos y abrieron una investigación relacionada con el homicidio. Plataformas digitales comenzaron a eliminar el video o advertir sobre su contenido, aunque copias continuaron circulando. Lleva una cabeza humana este perro. El 5 de junio de 2009, la ciudad de Hermosillo, Sonora, quedó marcada para siempre. Ese día, un incendio en la guardería ABC provocó la muerte de 49 niñas y niños y dejó decenas de menores con lesiones permanentes. La guardería operaba bajo el esquema de subrogación del IMSS, es decir, era administrada por particulares pero financiada con recursos públicos. A un costado del inmueble se encontraba una bodega gubernamental donde se almacenaban documentos. Ese 5 de junio, un incendio comenzó en esa bodega. El fuego se propagó rápidamente hacia la guardería. El edificio no estaba preparado, no había salidas de emergencia suficientes, el techo era altamente inflamable, no existían protocolos adecuados de evacuación. En cuestión de minutos, el humo y el fuego invadieron el lugar. Dentro había decenas de bebés y niños pequeños. Muchos no pudieron escapar. Algunos murieron por asfixia, otros por quemaduras graves. Las imágenes posteriores. Zapatos pequeños, mochilas, juguetes calcinados, se convirtieron en símbolos del horror. Padres y madres llegaron desesperados, buscando a sus hijos entre ambulancias, hospitales y listas incompletas. Las investigaciones revelaron una cadena de negligencias graves, permisos otorgados sin supervisión adecuada, falta de inspecciones de seguridad, irregularidades en la operación del inmueble. También se señaló que los dueños de la guardería tenían vínculos políticos, lo que alimentó la percepción de encubrimiento y protección. A pesar de los años, las sentencias y las investigaciones, ningún alto funcionario fue castigado de manera proporcional a la tragedia. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, ocurrió uno de los actos de represión más brutales del siglo XX en el país. Ese día, una manifestación estudiantil terminó en una masacre perpetrada por fuerzas del Estado. Durante décadas, lo ocurrido fue negado, minimizado o silenciado. Estudiantes universitarios y del Instituto Politécnico Nacional encabezaban un movimiento que exigía libertades democráticas, fin a la represión policial, autonomía universitaria y liberación de presos políticos. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz veía el movimiento como una amenaza, especialmente porque México estaba a punto de inaugurar los Juegos Olímpicos y se buscaba proyectar una imagen de orden y estabilidad. La tarde del 2 de octubre, miles de estudiantes y ciudadanos se reunieron pacíficamente en Tlatelolco. Sin previo aviso, el ejército mexicano y fuerzas de seguridad rodearon la plaza. De pronto, se lanzaron bengalas desde helicópteros. Esa fue la señal. Comenzaron los disparos.
Soldados y miembros del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar vestido de civil con un guante blanco como identificación, abrieron fuego contra la multitud. Hubo caos. Personas corriendo. Gritos. Cuerpos en el suelo. Muchos fueron asesinados. Otros detenidos ilegalmente. Algunos desaparecieron. El número real de muertos nunca fue aclarado. Las cifras oficiales hablaron de decenas, pero testigos y periodistas estiman cientos de víctimas. Esa misma noche, el gobierno declaró que se había tratado de un enfrentamiento provocado por los estudiantes. Los medios fueron censurados. Los sobrevivientes perseguidos. Durante años, hablar de Tlatelolco fue peligroso. Cada año, el 2 de octubre se repite una frase que no es consigna, sino advertencia. 2 de octubre no se olvida. Existen más casos perturbadores en México, los cuales veremos en una segunda parte. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para no perderte de más videos. Yo soy Chris y nos vemos en el próximo video.